Ok, vamos a orar. Padre Celestial, papá, te damos gracias, papá. Te damos gracias que esta mañana, Señor, podemos venir a estar aquí como una familia espiritual, Señor, entendiendo, Señor, que tú conoces las profundidades de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Tu palabra nos dice que tú estás entronado sobre la alabanza de tu pueblo. Y, Señor, nuestro deseo es que nos hables, Señor, en tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que nos des entendimiento, que cada persona aquí sea cambiado hoy, Señor. Que cada persona aquí sea tocada en su mente y en su alma por el poder de tu Espíritu Santo. Papá, por favor, remueve todas las distracciones, toda la confusión del enemigo. Ayúdanos, papá, a enfocarnos completamente hoy en las cosas que tienen valor eterno. Este tiempo te lo dedicamos a ti y te pido que me des las palabras, papá, para poder comunicar efectivamente este mensaje a tu pueblo y a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos unos a otros. Vamos a seguir esta mañana nuestro estudio en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 20. Antes de empezar el estudio, alguien me había preguntado esto. Estamos estudiando el Antiguo Testamento. Creo que es bueno tomar nota de esto. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, lo que se llama hebreo bíblico. El arameo era el idioma del imperio babilónico. Y entonces cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, muchos de ellos empezaron a usar ese idioma. Vemos eso en la cuenta de Daniel. Aproximadamente 268 versículos de la Biblia son en arameo. Algunas porciones del libro de Daniel, pero también del libro de Esdras, son escritas en arameo. Y sabemos estudiando la Biblia que el arameo era la lengua común en el tiempo después, el periodo del segundo templo. Sabemos que Jesús mismo hablaba en arameo. Ahora, hubo un periodo, lo que llamamos el periodo intertestamentario, que fueron los 400 años entre el profeta Malaquías y el nacimiento de Jesús, el Cristo. Y durante ese tiempo hubo un cambio, porque teníamos a Alexander the Great. Y en ese tiempo él dominó la mayoría del mundo, y la lengua común en ese periodo se volvió el griego koine. Entonces, durante ese tiempo lo que vimos fue que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, y esa traducción la conocemos como la Septuaginta. Muchas veces cuando vemos el Antiguo Testamento citado en el Nuevo Testamento, la mayoría de esas citas son tomadas de esta Biblia, de la Septuaginta, en vez de la Biblia hebrea. Entonces les digo todo eso solamente para entender que la Biblia original sí fue en hebreo, pero la en griego y el koine. Recomiendo que lo hacen ya estudiar la palabra de Dios en la lengua original, o de vez en cuando si están haciendo un estudio y hay una palabra que les interesa, tener un mejor entendimiento de lo que significaba la palabra en el contexto y en la cultura de ese lenguaje. A veces nos abre la mente, porque vemos un ejemplo, la palabra amor. Nosotros usamos una palabra, pero en hebreo y en griego esa palabra puede significar muchas cosas. Vamos a seguir nuestro estudio. El título que le he dado a este mensaje es Nehemías, capítulo 2, versículo 11 al 20. Levantémonos y edifiquemos. Familia, nosotros entendemos que los milagros de Dios vienen de muchas maneras diferentes. Y lo que vemos en esta historia de Nehemías, vemos que Dios toma a un prisionero de Babilonia, y lo lleva en un viaje, 3 meses desde el palacio en Susa a Jerusalén. Y le da cartas del rey, y también le da oficiales del ejército, y le da calvario. Y le da acceso a la madera del bosque del rey para reconstruir la ciudad. Y este hombre, Nehemías, entendía la misión que Dios le había dado y tenía los recursos para cumplir la misión,
pero todavía no había hecho nada. Y es en este punto que vamos a seguir esta historia hoy. Acaba de llegar a Jerusalén, pero es solamente un hombre. Necesita otro milagro. Entonces, este hombre llega a Jerusalén y viene al pueblo de Dios, viene a su gente, a sus hermanos, a una comunidad de personas que habían vivido en ruinas durante los últimos años. Pero él entendía que la misión que Dios le había dado era restaurar a Jerusalén, a la comunidad, a un ambiente agradable a Dios. Vamos a empezar en Nehemías capítulo 2, versículo 11 y el 12. Nos dice la palabra de Dios, versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Vemos varias cosas en estos versículos. Fíjense en la primera porción, en el versículo 11, dice que cuando llegó a Jerusalén, esperó 3 días. En otras palabras, tomó su tiempo para observar lo que estaba pasando en la ciudad antes de tomar acción. Entendemos por el contexto de este pasaje que Nehemías estaba rodeado por enemigos. Familia, cuando Dios te da una palabra, algunas veces el Señor nos habla, muchas veces por su palabra. Algunas veces el Señor nos puede hablar en un pensamiento o nos puede hablar en una situación que tenemos. Pero cuando el Señor te da una palabra o tú piensas que el Señor te está hablando, debemos compartir eso con un grupo pequeño, gente de confianza, gente que van a orar para nosotros, gente que nos van a animar. No es necesario durante esos puntos que nos apresuremos y le digamos a todo el mundo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Siempre que Dios nos da una palabra, es bueno que tengamos gente que nos van a mantener en oración. Y quiero decir otra cosa sobre eso, porque el Señor nos habla en muchas maneras diferentes. Cuando de verdad estamos buscando la presencia de Dios, el Señor tiene diferentes maneras en que comunica con nosotros. Pero cuando Dios nos habla, siempre se alineará con su palabra. Lo que el Señor nos dice nunca contradice la palabra de Dios. Muy importante que entendamos eso. Y cuando nosotros, siendo creyentes, nos rodeamos con personas de fe que conocen a Dios y que están caminando con el Señor, estos tipos de personas nos dirán amorosamente la verdad, incluso cuando duela. Miren lo que dice en Proverbios 27, versículo 6. Nos dice sobre este tipo de amistad: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Es por eso, familia, también que es tan importante que nosotros como creyentes estemos en comunión. Miren lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Nos dice a nosotros: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Nosotros no fuimos creados para caminar la fe solos. ¿Quién aquí ha intentado caminar su fe en Cristo solo? ¿Alguna persona? No tienen que levantar la mano. Pero yo entiendo este principio. Siendo un hombre, algunas veces para nosotros los hombres queremos hacer las cosas nosotros mismos, ¿no? No queremos pedirle ayuda a nadie. Y hasta cierto punto yo entiendo que el Señor nos creó de esa manera, para ser independientes y para ser líderes en nuestra familia y en la comunidad. Pero también entendemos, mientras más caminamos con el Señor, que uno de los propósitos de nuestra fe en Dios es tener relaciones con otro ser humano. Y si alguna vez has intentado caminar tu fe solo, sin nadie, tú sabes y entiendes que eso siempre llega a un fracaso
Uno no puede caminar con el Señor si uno no está congregando con otra gente que también están siguiendo al Señor. Porque al enemigo, acuérdense que el enemigo viene a ¿qué? Amén. El enemigo viene a destruir y a matar las obras de Dios en nuestra vida. Y si estamos solos, es muy fácil que el enemigo nos ponga en esa posición donde ya no estamos oyendo del Señor, estamos oyendo la voz del enemigo en nuestra vida. Pero cuando estamos rodeados con gente madura en la fe, esa gente nos ayuda a sobrepasar este tipo de cosas. Ahora, siguiendo en el mismo tema, de oyendo del Señor. Cuando Jehová nos habla, quiero que entendamos que no toda la gente van a estar de acuerdo con el plan que Dios tiene. Siempre van a haber gente en una comunidad que se van a oponer a lo que Dios está haciendo. Sea porque quizás están resistentes al cambio. Para alguna gente es muy difícil el cambio. Nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta manera, o quizás porque esta gente están siendo usadas por el enemigo para sembrar discordia y división. Entonces vemos aquí en este pasaje también que Nehemías con prudencia decidió visitar en secreto el terreno para observar con sus propios ojos las condiciones de las murallas destruidas y quemadas por el fuego. Vamos a seguir en el versículo 13 hasta el versículo 15 de Nehemías capítulo 2. Y nos dice la palabra: y por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces vemos aquí en este pasaje que Nehemías quería evaluar la situación antes de actuar. Él necesitaba entender, saber dónde iba a tener que reconstruir los viejos muros y dónde iba a tener que construir un nuevo muro. Fíjense que solamente usó una montura. La razón por eso es porque no quería llamar demasiada atención a lo que él estaba haciendo. Él no quería oposición antes de comenzar la obra de Dios. ¿Se acuerdan que en Esdras capítulo 4 versículo 12 habíamos visto la oposición y la obra de Dios había parado? Entonces vemos en esto el sabio liderazgo de este hombre Nehemías. Familia, algunas veces es mejor algunas veces que algunas cosas no se publiquen antes de su tiempo. Tenemos que estudiar y tenemos que evaluar las situaciones en nuestra vida antes de nosotros actuar de acuerdo con las cosas que Dios nos está diciendo. Cuando el Señor nos está dirigiendo, tenemos que orar, tenemos que evaluar la situación, tenemos que entender con nuestros propios ojos qué es lo que tenemos adelante de nosotros. Tenemos que tener entendimiento qué es lo que está pasando aquí en el reino espiritual. ¿Cómo quieres, Señor, que yo me acerque a esto? Es importante, familia, que tomemos esa mentalidad y esa perspectiva en estas cosas. Quiero enseñarles una imagen. Si podemos poner la número 1. Okay. No, el valle que viene siendo la de la mano izquierda. Gate. Entonces lo que vimos fue que Nehemías salió por la puerta del valle y subió ese tramo hasta el lugar más sur de la ciudad. La Sila Pool, que viene siendo la fuente del medio, es la puerta del estiércol. Eso es la ciudad, el dump, la puerta del estiércol es donde se saca la basura al de Hinnom. Una foto, por favor. Y ahí es donde la gente está para agarrar agua a la ciudad. Ven ahí los escombros. Si pueden ver los escombros a la mano derecha, ahí es donde nos dice la palabra que Nehemías trató de seguir por ahí, pero no pudo. Entonces regresó y entró otra vez por la puerta
del valle, solamente para darles una imagen. Vamos a seguir en el versículo 16, por favor, Nehemías capítulo 2. Y nos dice la palabra, después de que hizo eso, dicen, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Acuérdense que Nehemías era un hombre que había vivido su vida en la presencia de este rey. Él tenía un entendimiento en lo que era tener relaciones con la gente, en la comunicación. Había tiempos donde uno se debe callar y hay tiempos donde uno debe presentar su proyecto. Y vemos en el versículo, vamos a seguir Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18. Cada situación. Sus propios ojos ha visto la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Con sus propios ojos ha visto lo que el enemigo ha hecho al pueblo de Dios. Pero de la de Dios y después toma este tiempo, este tramo, ojos, la destrucción de la ciudad de Dios, Jerusalén. Y esto es lo que dice, finalmente está listo. Les dije, vosotros ves el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos a la obra. Entonces vemos aquí, familia, que este hombre, Nehemías, le dice a sus hermanos, miren a nuestro alrededor, familia. Miren que el enemigo ha destruido a nuestra comunidad. Miren que el enemigo ha dividido al pueblo de Dios. Matrimonios rotos, hijos pródigos. No había paz y no había seguridad. El pueblo de Dios se había convertido en un reproche. Y fíjense la manera en que él comunica con la gente. Estoy con ustedes. Yo soy uno de ustedes. Familia, yo soy uno de ustedes. Y es hora que nos levantemos, construyamos. Es hora que edifiquemos. Por supuesto, familia, la gente estaba desanimada. No es fácil. No es fácil cuando vemos las cosas que están pasando en nuestra cultura. No es fácil cuando vemos las cosas que están pasando en la iglesia. Ustedes ven la división todos los días, ¿sí o no? Ustedes ven lo que está haciendo el enemigo hasta en la casa de Dios, en nuestros propios matrimonios, con nuestros propios hijos, hijos que ustedes quizás criaron en la palabra de Dios y en las maneras de Dios, y esos hijos ya no están siguiendo al Señor, hijos pródigos, y eso es algo que ustedes tienen en su corazón. Y el deseo más profundo de su corazón es que Dios restaure a sus hijos, que Dios restaure a sus matrimonios, que Dios restaure a sus familias. Y esa es la condición que vemos aquí en el pueblo de Dios. Y es en ese punto donde Nehemías le dice, yo soy uno de ustedes. Familia, yo soy uno de ustedes. Yo también paso las cosas que ustedes pasan. Todas las cosas, los mismos ataques. Pero sé una cosa, sé que el Señor nos está dando sus promesas. Y sé que el Señor está obrando aquí en este lugar. Y sé que el Señor está haciendo algo nuevo aquí, fuente de vida entre ustedes. Y es un privilegio poder ser parte de esto. No soy yo, es el Señor. Y ustedes son el pueblo elegido de Dios. Y Dios quiere usarlos a ustedes para levantarse y para edificar a la comunidad, para restaurar sus matrimonios, para que regresen los hijos pródigos, para que podamos influenciar la comunidad, la gente alrededor de nosotros, la gente que está perdida sin Dios. Familia, nosotros somos los únicos que tenemos un mensaje de esperanza. Y ese mensaje lo tenemos que compartir. Acuérdense de dónde vinimos. Acuérdense donde estaban cuando el Señor los salvó.
Es importante que nunca se nos olvide eso. Ese hueco profundo donde el Señor dijo, ven mi hijo, ven mi hija, y te restauró, y te limpió, y te sanó. Es fácil olvidarnos de esas cosas, pero cuando el Señor nos empieza a recordar, lo que pasa es que nos quiebra el corazón. Y vemos a la gente en nuestra familia, y vemos a la gente en la calle, y tenemos una disposición para ayudarles. Y le decimos al Señor, yo no sé cómo me quieres usar, pero aquí estoy. Usa mi vida para tu gloria. No podemos seguir viviendo nuestra vida sin influenciar al mundo alrededor de nosotros. No es suficiente que solamente vengamos al servicio el domingo. No estamos influyendo la cultura alrededor de nosotros. ¿Cuál es el propósito, familia? Si Dios no nos está usando para impactar al mundo, ¿cuál es el propósito de eso, familia? El pueblo de Dios, cuando vieron que era la obra del Señor, no era Nehemías, era el Señor que se estaba moviendo, dijeron, levantémonos y edifiquemos. 40 años antes vimos la historia de una mujer que se llamaba Hadasa o Esther. Y vemos en la historia de esta mujer que esta mujer estaba dispuesta a arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Porque esta mujer entendía que el propósito de su vida era vivir por algo mucho más grande que ella misma. Y tu vida está destinada para algo mucho más grande que tú mismo. Quiero que entiendan eso, familia. Si no lo entienden y si no han entendido eso del Señor, el Señor tiene un propósito para sus vidas. Y ese propósito es mucho más grande que solamente la influencia en nuestra propia familia. ¿Ustedes creen eso? Amén. Y 40 años después, familia, también vemos otro hombre, Nehemías, que se presentó ante un rey perso también para arriesgar su vida por una causa mucho más grande que él mismo. Y nosotros lo que hacemos aquí hoy en nuestra comunidad, en nuestra iglesia donde Dios nos ha puesto aquí por esta temporada de nuestra vida, las cosas que nosotros decidimos hacer tienen impacto no solamente aquí, pero también a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es nuestra responsabilidad. Familia, nuestras comunidades han sido derribadas. Nuestras comunidades han sido derribadas y destruidas por el pecado. Y ustedes saben eso, familia. Ustedes saben eso. Y yo sé que el Señor, lo que Él desea hacer en este lugar y por nosotros es traer restauración. Yo sé eso en la profundidad de mi corazón. Y el Señor quiere hacer eso a través de ustedes. A través de ustedes. Nosotros no nos levantamos y construyemos solamente viniendo al servicio, familia. Nosotros nos levantamos y construyemos orando, sirviendo al Señor y dando de nuestro tiempo para el reino de Dios. Familia, Dios los está llamando a ustedes a ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son las manos y los pies de Cristo. Y la palabra nos dice que si estás dispuesto, que Él te dará los recursos, que Él te dará unción, que Él te dará poder, que Él te dará favor para poder cumplir las cosas y los propósitos de Dios. Yo no sé lo que Dios les está llamando a ustedes ser específicamente, solamente ustedes saben eso. Eso es entre ustedes y Dios. Pero yo sé que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros como una congregación a hacer cosas básicas. Y es cuando estamos haciendo esas cosas básicas que nuestro oído se pone sensitivo a la voz de Jesús. Y es cuando estamos sirviendo al Señor en alguna capacidad que podemos oír al Señor cuando dice, ven mi siervo, ya que estás haciendo esto y tienes tu mano a la obra, tengo otra cosa específica para tu vida. Pero tenemos que estar en acción, familia. Tenemos que poner nuestra fe a la acción para poder oír la voz del Señor. Dios quiere que hagamos a nosotros la obra de reconstrucción. Fíjense que en este pasaje, y vamos a ver esto en el capítulo 3, y lo estudiamos más en detalle, vino con un mensaje de Dios. Dios ha dado
pero era el pueblo que dijo, vamos a levantarnos y a edificar. Y esto no es un mensaje para que se anime la gente emocionalmente. Esto es un mensaje donde si Dios te está hablando, si es el Señor, si es Jehová que te está hablando a tu corazón, eso es entre tú y Dios y tienes una oportunidad para responder a tu Dios. Tienes una oportunidad para ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad de fe. Y si nunca has servido al Señor, quiero que sepan, ustedes saben esto, los que han servido. Toma tiempo, toma energía, toma dedicación, pero no hay nada que satisface más, familia, que hacer las cosas que Dios nos ha preparado, nos dice la palabra, que estar en la voluntad de Dios, que vivir una vida donde el Espíritu de Dios está fluyendo en tu vida y tocando la vida de la gente alrededor de ti. Queremos ver cambio en nuestras familias, queremos ver cambio en nuestras familias. Tenemos que decirle al Señor que estamos dispuestos a ser parte de ese cambio. Y en ese punto el Señor nos empieza a usar. Entonces, ¿cómo se ve la familia? Vamos a mirar esto en una manera práctica. ¿Cómo se ve esto para nosotros? En parte esta restauración pasa cuando somos discipulados a través de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, es la fundación de la palabra de Dios. Pero también significa que en nuestra comunidad van a haber hombres maduros en la fe, que han caminado con el Señor, que han entendido las cosas de Dios, que van a venir a los hombres más jóvenes y les van a decir, déjame ayudarte, déjame enseñarte, hermano, lo que es guiar a tu familia, déjame enseñarte cómo estudiar la palabra. Y también significa que las mujeres mayores, las mujeres que el Señor, van a ver mujeres más jóvenes y le van a decir, déjame enseñarte, mi hermana, lo que significa ser una esposa, lo que significa estar debajo de la autoridad de Cristo en un matrimonio. Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. Significa que en un matrimonio, esposos y esposas estudian la Biblia, la palabra de Dios juntos y tienen un amor arraigado en la misericordia y en la gracia de Dios. Eso es lo más importante, familia. Nuestros matrimonios no se ponen más fuertes porque yo soy más perfecto que lo que era hace 7 años. También siempre vamos a ser pecadores hasta cierto punto, ¿no? La persona que dice que no peca no tiene la verdad en sí mismo. Pero entendemos que mientras más aprendemos a caminar en el Espíritu y a depender en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios, eso es lo que fortalece nuestras relaciones, especialmente un matrimonio. Y en nuestro matrimonio aprendemos a arraigarnos en esa verdad. Y también el matrimonio, el punto de un matrimonio en la Biblia es el avance del reino de Dios. No sé si ustedes sabían eso. El punto principal de un matrimonio es el avance del reino de Dios. Y cuando nosotros nos levantamos cada mañana de esa manera y decimos, Dios, tú me has dado a esta esposa o a este esposo y tu palabra dice que el propósito principal de mi matrimonio no es mi satisfacción o mi felicidad, es avanzar el reino de Dios. ¿Cómo vas a hacer eso en mi vida? Porque ustedes no tienen que inventar cosas. La palabra de Dios nos dice que Él quiere obrar en nosotros. Lo único que Dios requiere no es una persona especial, una persona que tiene muchos talentos o una persona súper inteligente. Solamente Dios requiere una persona que está dispuesta. Cualquiera de ustedes que están aquí pueden ser usados por el Señor. Y quiero que sepan eso, familia. Y también vemos que esto significa, esta obra de restauración y reconstrucción en nuestras vidas, significa que los pródigos, que significa que la gente que está adicta a las drogas, tienen un encuentro con Jehová y se dan cuenta que lo que han estado buscando todas sus vidas, lo encuentran en una relación apasionada con Cristo. Familia, les digo eso es mi testimonio. Y la persona aquí que tenga un familiar que está adicto a las drogas, que está en la calle o en la pandilla, nunca pierdan su fe. Nunca pierdan su fe, porque el Señor puede redimir y el Señor redime. Y algunas veces el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Y eso es lo que lo hace difícil, ¿no? Seguir en oración cuando vemos que nuestro hijo o nuestra hija o nuestro familiar sigue en la calle.
y no sabemos qué están haciendo por la noche, noche tras noche. Pero ¿qué hacemos como la familia de Dios? Le damos esa carga al Señor y decimos, Señor, yo no puedo más. Te entrego esto a ti, Señor, y confío en ti que tú vas a obrar en el corazón de mi hijo o de mi hija. Y que en tu tiempo, Señor, ellos van a venir a conocerte. Y que, Señor, en tu tiempo tú vas a usar su vida para tu gloria. Familia, todos los testimonios en la Biblia son gente que se convirtieron de esta manera. Vemos esto en la vida de Saúl, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se dice Saúl o Pablo? Vemos eso en la historia de Pablo, que era el gran perseguidor de la iglesia de Dios. ¿Quién hubiera pensado que un hombre era de esa manera? Se convertiría en el hombre que nos dio casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién sabe lo que Dios quiere hacer con sus hijos o con sus hijas, sus amados familia? Nunca podemos perder la fe. Nunca podemos perder la fe. Entiendan que hay poder en la oración y entiendan que si tienen esa carga en su corazón, el Señor, si tiene que ser todos los días le damos la carga al Señor. Y el Señor nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Eso es lo que significa expresar nuestra fe en Dios. Y eso es lo que significa aprender a caminar y a confiar en el Señor en toda situación en nuestra vida. También, familia, esto significa que nosotros vamos a ser una comunidad, un pueblo de gente que dicen, aquí estoy, mándame a mí. ¿Se acuerdan en Isaías capítulo 6? ¿Se acuerdan lo que pasó en Isaías? Vemos este gran profeta de Dios y está ante el trono de Dios y oye el llamado de Dios, la voz de Dios. Y cuando oyó el llamado de Dios, ¿qué dijo? Aquí estoy, envíame a mí. Yo creo que el Señor nos está hablando esta mañana. Quizás algunos de nosotros, familia. Y esta mañana ustedes o tú tienes la oportunidad de decirle a tu Dios, aquí estoy, papá. Aquí estoy, Jesús. Ya no voy a correr más de los propósitos que tú tienes para mi vida. Ya no me voy a alejar más de ti. Ya no voy a priorizar otras cosas sobre ti, Dios. Aquí estoy, Dios. Mándame a mí. Familia, es hora que nosotros vivamos una cosa mucho más grande que nosotros. Miren la hora en que estamos viviendo. Es hora de nosotros de verdad ponerle acción a nuestra fe. Nosotros sabemos que en Cristo hay esperanza. Nosotros entendemos que Cristo nos ha redimido. Nosotros entendemos la paz que podemos encontrar en Cristo si decidimos seguirlo y servirlo. ¿Sí o no? El Señor es un Dios lleno de misericordia, de amor y de paz. ¿Y qué es lo que requiere de nosotros? ¿Qué es lo que requiere? Requiere que caminemos con Él. Y cada vez que fallemos nos levantamos otra vez. Nos arrepentimos de nuestro pecado y seguimos hacia adelante. Ninguno de nosotros somos perfectos. No hay una persona que puede decir que es perfecto. Y por esa razón, cuando el enemigo viene a condenarnos, podemos decirle al enemigo, yo me he arrepentido de mis pecados. Y yo sé que mi Dios me ha justificado. Y yo rechazo las mentiras del enemigo. Yo soy salvo. Yo soy amado por mi Dios. Yo soy un hijo de Dios. Ustedes usan la palabra de Dios contra las mentiras del enemigo. Versículo 19 y versículo 20 del capítulo 2. Nos dice la palabra. Después de todo esto, la gente se ha animado. Hay un gran avivamiento en el pueblo de Dios. La gente, acuérdense que la gente llevaban años viviendo en esta condición. Años viviendo en esta condición donde el enemigo había entrado y había hecho estas cosas en el pueblo de Dios. Y yo sé que era un tiempo donde estaban deprimidos y yo sé que era un tiempo donde quizás no entendían dónde estaba su Dios, por qué estaban pasando estas cosas. Y de repente la gente se animan cuando oyen este mensaje de Dios y dicen, vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo. Ya no queremos vivir de esta manera más, pero apenas hicieron eso. Fíjense lo que pasa en el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros?
os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El pueblo de Dios estaba respondiendo al llamado de Dios para levantarse y para reconstruir. Inmediatamente el enemigo viene para desalentar. Y esa es la historia nuestra también, ¿sí o no? Cada vez que nosotros decidimos, ok, Señor, voy a hacer las cosas que tú quieres que yo haga, apenas ustedes deciden seguir a Dios, apenas ustedes deciden empezar a servir al Señor de una nueva manera, o quizás tener una relación más profunda con el Señor, quiero que sepan que en esos puntos siempre vamos a experimentar oposición espiritual. Y algunas veces esa oposición también no solamente es en nuestra mente y en nuestros pensamientos, pero es con otra gente, con gente de nuestra familia, gente de nuestra comunidad. Pero ¿cómo vamos a responder, familia? ¿Cómo vamos a responder cuando el Señor nos llama y el Señor nos da una palabra? Y ustedes saben cuando el Señor les está hablando porque se sienten bien incómodos, ¿no? En el corazón. Y saben que es el Espíritu Santo que les está obrando en ustedes, que está diciendo, ya es tiempo, mi hijo y mi hija, ya es tiempo que respondas a esta palabra que te estoy dando. ¿Cómo vamos a responder cuando viene la oposición? ¿Nos vamos a renunciar? ¿Nos vamos a dar marcha hacia atrás? Por supuesto que no. Hemos terminado, familia, de permitir que el enemigo tenga la libertad de entrar en nuestras familias. Ya no más. Tenemos que llegar a ese punto donde le decimos al enemigo, ya no más, ya no más. Tú no vas a seguir aquí obrando en mi matrimonio. Tú no vas a seguir aquí obrando en mis niños. Y yo no les puedo decir que Jehová va a resolver su situación al momento instante, pero yo sé que si en mi casa hay algo, yo no voy a ser la causa de ese problema. Yo quiero tener un corazón que está caminando con Dios y tener un corazón puro ante Dios y arrepentirme de mis pecados y decirle al Señor, Señor, yo he hecho mi parte. Ahora confío en ti que tú vas a hacer tu parte, porque tu palabra dice que tú eres un Dios de restauración. Es un Dios que renueva la mente. Es un Dios que ama al pródigo. Acuérdense de eso, familia. Justo como Dios nos ama a todos nosotros si están caminando con Dios, igualmente Dios ama a nuestros seres queridos que son pródigos, que no quieren nada que ver con Él. Él los ama profundamente y desea tener una relación con ellos. Y lo más poderoso que nosotros podemos hacer es mantener a esta gente en oración y mantener esa puerta abierta y decirle al Señor, Señor, llevamos años en esto, pero si tú me das las palabras, si tú abres una puerta, Señor, yo voy a seguir hacia adelante, sea lo que sea, porque lo he intentado todo, Señor. Es en esos lugares donde lo hemos intentado todo que el Señor empieza a orar, porque ahí vemos que el Señor glorifica a su nombre, ¿no? Ustedes, familia, voy a cerrar esta porción del estudio con esto. Ustedes son el pueblo escogido de Dios. ¿Ustedes creen eso? Somos el pueblo escogido de Dios. La palabra tiene tantas promesas que nos dan esa aseguranza, que no solamente somos escogidos por Dios, pero que también estamos sentados en el reino celestial con nuestro Señor Jesucristo. Son esas verdades que nos empiezan a cambiar la mente y la manera en que evaluamos los problemas y las estrategias del enemigo en nuestra vida, cuando nos damos cuenta del gran poder que tenemos en Cristo. La victoria, acuérdense que la palabra nos dice que oramos de un lugar de victoria, porque entendemos que nuestra victoria la encontramos en Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo mora en ti, ¿quién va a venir contra ti? ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a derrumbar? Dice la palabra de Dios que el enemigo va a traer muchas cosas contra tu vida, para todos nosotros, pero más poderoso el que mora en mí que el que mora en el mundo. Amén. Familia, vamos a seguir hacia adelante. Sea lo que el enemigo traiga en nuestra vida, no se detengan por nada. No se muevan de lo que Dios los ha llamado a hacer. Nuestra confianza es en Dios. Y si la obra es de Dios, si la obra en su vida es de Dios, pueden descansar en esa verdad que es la batalla de Dios.
y es la victoria de Dios. Debemos mantenernos firmes. Tenemos que cumplir la misión que Dios tiene para nuestra vida. ¿Ustedes creen que Jesús viene pronto? Jesús viene pronto por su novia, y cuando Jesús venga, queremos escucharlo decir lo que dice en Mateo 25, versículo 23, donde nos dice Dios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Mi deseo, familia, es que cada uno de nosotros seamos fieles en administrar la pequeña cantidad de responsabilidad que Dios nos ha dado. Y mientras más somos fieles con esas pequeñas cosas, Dios empieza a abrir puertas y nos da más oportunidades. Si aún no estás involucrado de alguna manera, si aún no estás sirviendo al pueblo de Dios o involucrado en algún tipo de ministerio, quiero compartir esto con ustedes, porque quizás algunos de ustedes están preguntándose: ¿cómo puedo involucrarme yo en la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Yo ni siquiera sé cuáles son mis dones, o no me siento como una persona que pueda hacer estas cosas. Tomen un paso de fe. Tomen un paso de fe. Si es el Señor que les está hablando a su corazón, tomen un paso de fe y llenen una aplicación y pídanle al Señor que los coloque donde Él los quiere colocar. No donde yo los quiero colocar, donde el Señor los quiere colocar. Y muchas veces, familia, cuando decidimos servir en las cosas básicas, siendo ujieres, estando en la puerta, en la limpieza, en la oración, con los niños, es en esos puntos, familia, donde nuestros oídos otra vez son sensitivos a la voz de Dios. Acuérdense que vivimos en una época donde la tecnología y nuestro teléfono y la televisión, hay tantas voces que están clamando por nuestra atención todo el día. Y es muy difícil algunas veces oír la voz de Dios. Es muy difícil. Para mí también se me hace difícil algunas veces entender qué es lo que me estás diciendo, Señor. Y por eso es tan importante desconectar de estas cosas, del celular, de la tecnología, de tener tiempos íntimos con el Señor. Pero yo he aprendido en mi propia vida que oigo mucho más claramente lo que el Señor me está diciendo y las direcciones que Él tiene para mi vida cuando estoy obrando, cuando estoy haciendo las cosas que el Señor quiere que yo haga. Y quién sabe, familia, quizás si ustedes se involucran más y más gente, quizás Dios empieza a empezar nuevos ministerios. Quizás Dios empieza a decir: ok, tenemos 20 personas aquí que se han inscribido, vamos a empezar un ministerio de esta capacidad. Yo no sé cuáles son sus dones y qué recursos Dios les ha dado, pero les garantizo, familia, que si ustedes están disponibles y dispuestos, el Señor va a seguir haciendo esta obra de reconstruir y de restaurar a nuestra familia y a nuestra comunidad. Ahora, los dejo con estas dos cosas. Cuando hacemos esto, Dios empieza a restaurar. Cuando nosotros hacemos la obra, Dios empieza a restaurar. La Madre Teresa dijo esto. Dijo que la vida no vale la pena vivirla a menos que se viva por los demás. Y también dijo Abraham Lincoln: al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Para ser parte de lo que Jehová está haciendo aquí entre nosotros, en nuestras comunidades, tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo. La palabra nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que todos somos diferentes porciones de ese cuerpo, pero cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros es requerido para que el cuerpo funcione de la manera en que Dios desea que funcione. ¿Qué le va a decir el dedo a la mano o al ojo? Que no puedo hacerlo sin ti. Cada parte del cuerpo, cada uno de nosotros somos esenciales en la obra de Dios. Vamos a prepararnos a cerrar con una última canción, familia, y entendiendo que tenemos que ser parte de la familia de Dios para poder obrar de esta manera, para tener paz con Dios. Quiero cerrar hoy con una invitación. Lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Y solamente tú sabes, familia, quizás estás aquí hoy o quizás estás con nosotros vía Facebook. Solamente tú sabes en tu corazón y entre tú y Dios si conoces íntimamente al Señor.
Y puedes haber venido a esta iglesia o haber atendido en algún otro lugar semana tras semana, pero no conoces al Señor íntimamente, familia. Solamente tú sabes eso. Y si tú deseas eso, quiero terminar mostrándole cómo obtenerlo. Las personas perfectas no van al cielo. Las personas perdonadas van al cielo. Se llama el ABC de la salvación. A significa que tenemos que admitir, número uno, que somos pecadores. Esto me incluye a mí primero. Las malas decisiones y los errores que hacemos, nosotros entendemos que no podemos arreglarnos a nosotros mismos. Y no hay ningún sacerdote, y no hay ningún pastor, no hay ningún programa que te pueda arreglar. Esto es un problema interno del corazón. Y esto nos lleva al punto B. Necesitamos arreglar nuestro corazón. Tenemos que creer que Dios envió a su Hijo para arreglarnos. Si nosotros pudiéramos llegar al cielo simplemente siendo buenos y participando en el bautismo y en la comunión, entonces Jesús no habría tenido que haber morido. Él murió la muerte que deberíamos haber muerto y Él vivió la vida que no pudimos vivir y Él nos dio una recompensa que no merecíamos, llamado el cielo y el perdón. Y eso nos lleva a la última letra, la C, confesarlo como el Señor. Decir, Señor, tú estás a cargo ahora de mi vida. Tú eres el jefe de mi vida. Familia, Jesús no vino aquí al mundo a morir en una cruz para que nosotros nos sentemos en la iglesia una o dos veces a la semana. Jesús no quiere solamente nuestro domingo. Jesús quiere nuestra vida completa. Jesús quiere pasar la eternidad con nosotros. Y Jesús, el que no puede mentir, dijo que debes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No los estoy invitando a una religión, sino a una relación con Él. La religión nos dice, ven a este lugar. La relación nos dice, ven a esta persona. Sin pena, familia, si hay alguno aquí que no conoce al Señor íntimamente, y si el Señor está obrando en tu corazón y el Señor te está enseñando que hoy es el tiempo, hoy es el momento de tu salvación. ¿Hay alguna persona aquí que desea esto con el Señor? ¿Hay alguna persona aquí que no tiene esta seguridad con Dios y desea esto con el Señor? Si hay alguien aquí, por favor, levanten las manos. Dice la palabra en Lucas 12, 8 y 9, les digo que a todo al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Quizás con nosotros vía Facebook hay alguien que no ha aceptado al Señor y que desea tener paz con el Señor y tener una relación íntima y ser parte del cuerpo de Cristo y poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en estos últimos días. Los invito en este punto, si el Espíritu Santo les ha enseñado su necesidad, si el Espíritu Santo les ha enseñado que somos seres pecaminosos y que aparte de Cristo no hay salvación, si ustedes han visto eso en este momento y desean tener una relación íntima con el Padre, digan esta oración conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que en la cruz tomaste mi pecado, mi vergüenza y mi culpa, y moriste por ello. Te enfrentaste al infierno por mí, para que no tuviera que ir. Resucitaste para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra y una relación con tu Padre. Hoy, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados para nacer de nuevo. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador. El Espíritu Santo es mi apoyo. Y el cielo es mi hogar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguien, familia, que ha hecho esa oración por la primera vez, quizás en línea con nosotros, por favor, mándenos un mensaje. Tenemos recursos gratis que nos gustaría proporcionarles para ayudarles a crecer en su fe. Y familia, vamos a cerrar. Si este mensaje hoy, el Señor ha hablado
con ustedes en su corazón. Me gustaría orar con ustedes esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Y si hay alguien aquí esta mañana que necesita ser restaurado con el Señor, me gustaría orar con ustedes. ¿Hay alguien aquí esta mañana que necesita restauración en su relación con el Señor? Amén, amén. Vamos a orar, familia. Padre Celestial, te damos gracias, papá, otra vez que nos has dado esta oportunidad, Señor, para recibir de ti en alabanza y también en tu palabra. Señor, sabemos que tú estás moviendo en estos últimos días. Y nuestro gran deseo como tu pueblo, Señor, es ser parte de lo que tú estás haciendo. Te pido, mi Dios, por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, que necesitan ser restaurados, por favor, te pido esta mañana que los pecados. Te pido, Señor, que esta mañana entiendan el gran amor que tú tienes por ellos. Te pido, Espíritu Santo, que nos llenes a todos, empezando nuestra semana, Señor. Te pido que uses para tu gloria, nos abra los oídos, la mente, el alma, los ojos. El estudio. Y te adoramos, haciendo en nosotros. Y también quiero orar por nuestros hermanos y hermanas, los pródigos, los que todavía están en la calle, los que todavía están en la adicción. Señor, solamente tú los puedes salvar. No hay nada que nosotros podemos hacer. Solamente tú, Dios, tú eres un Dios todopoderoso y te pedimos esta mañana, Señor, que obres en ellos, que obres en sus corazones, Señor, que los traigas al fin de su adicción y que ellos puedan ver que lo que necesitan es una relación apasionada contigo, Jesús. El gran deseo de nuestra vida eres tú, Jesús. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia, por estar con nosotros. Vamos a cerrar con una canción. Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. El coro de esta alabanza de un principio es una oración y como estábamos estudiando, que haya restauración en el pueblo de Dios para que para que podamos tener un avivamiento para el Señor. Restauranos,
Dios les bendiga. Si necesitan oración pueden venir adelante. Que tengan un día maravilloso.